Bienvenidos a Max Estrenos. Este mes llega con un lineup que no tiene puntos débiles. Terror de culto en centros comerciales, secuelas explosivas que llevan años esperando, dramas que van a partir el corazón, ciencia ficción filmada en IMAX y la apuesta de fantasía familiar más ambiciosa del año. Hoy vamos a recorrer los 10 estrenos más importantes de marzo, desde el puesto 10 hasta el número 1. Películas completamente distintas entre sí, pero todas con algo en común. Hay que verlas. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. Scream 7. Sidney Prescott creía que todo había terminado. Después de sobrevivir a Ghostface en múltiples ocasiones, construyó una vida tranquila en Pine Grove, lejos de todo. Tiene una hija, Tatum, y por primera vez en décadas siente que el peligro quedó atrás. Entonces Ghostface regresa. Un nuevo asesino emerge en su propia ciudad, y esta vez el objetivo es la persona que más quiere proteger. Lo que hace especial a esta séptima entrega es el regreso de Neve Campbell como Sidney después de su ausencia en la sexta película por un conflicto salarial. También regresan Courtney Cox y David Arquette, más Matthew Lillard en un rol cuya naturaleza todavía está bajo secreto. El director es Kevin Williamson, el creador original de la franquicia, quien escribe y dirige por primera vez en la saga. Isabel May de Yellowstone interpreta a la hija de Sidney y Joel McHale aparece como el esposo. Si el tráiler es señal de algo, esta entrega tiene mucho de las raíces de la primera película. Suspenso real, personajes que conocemos desde hace 30 años y un Ghostface que se siente genuinamente amenazante. Los presales sugieren que podría ser el mejor debut de taquilla de toda la franquicia. Número 9. Frutos prohibidos. Apple trabaja en Free Heaven, una tienda de ropa en un centro comercial que parece salida de un sueño millennial. Prendas de lino, cristales, aceites esenciales y una estética de gurú de bienestar. Lo que nadie sabe es que Apple, después de que cierran las puertas, baja al sótano con sus compañeras Cherry y Fig a celebrar los rituales de su culto de brujería. Todo funciona a la perfección hasta que llega Pumpkin, una nueva empleada que empieza a hacer preguntas que no debería. La directora Meredith Holloway debuta en el largometraje con un estilo visual completamente propio que mezcla el horror de culto con la crítica a la cultura de bienestar performativa. La película tuvo su premiere en el festival SXSV antes de llegar a cines. El elenco combina algunas de las actrices más interesantes del momento: Lily Reinhardt como Apple, Victoria Pedretti como Cherry, Alexandra Shipp como Fig, Lola Toome como Pumpkin y Gabrielle Union en un rol de apoyo. Emma Chamberlain también aparece en su debut actoral. Es rara, estilizada y completamente inesperada. Puede ser demasiado extraña para algunos gustos, pero si te gustan las películas que no se parecen a nada de lo que has visto antes, esta tiene todo el perfil. Número 8. Hoppers. Un grupo de científicos descubre cómo transferir la conciencia humana a cuerpos de animales robóticos ultrarrealistas, lo que permite a las personas comunicarse con animales como si fueran uno de ellos. Mabel es una adolescente fanática de los animales que aprovecha esa tecnología para meterse en la piel de un castor y descubrir que el mundo animal es mucho más complejo y vibrante de lo que cualquier humano imaginó. Lo que empieza como una aventura se convierte en una misión cuando conoce al rey Jorge, el líder de los castores, y juntos tienen que detener los planes del alcalde Jerry Generazzo, un desarrollador inmobiliario que amenaza con destruir el hábitat de cientos de especies. Pixar la presenta como su película número 30 y el tono que manejan combina ciencia ficción con comedia de aventuras al estilo de Avatar y Mission Impossible, pero para toda la familia. La dirige Daniel Chong, creador de We Bare Bears. Las voces incluyen a Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm como el villano y Meryl Streep como la reina de los insectos. En un año donde Pixar también tiene Toy Story 5, Hoppers llega primero con una propuesta completamente original. Todo apunta a que puede ser una de las sorpresas del año. Número 7. El árbol mágico. Una familia moderna atraviesa una crisis económica y se ve obligada a mudarse al campo inglés.
Los padres están estresados, los 3 hijos no quieren estar ahí y todo parece un desastre. Pero cuando los niños exploran el bosque cercano, descubren algo que no debería existir: un árbol gigantesco que sube hasta las nubes y que tiene sus propios habitantes. Conocen a Moonface, Silky, a Dame Washalot y al Hombre Tetera, y descubren que en la cima del árbol hay portales a tierras completamente diferentes, cada una con sus propias reglas y peligros. El guión es de Simon Farnaby, el mismo escritor de Paddington 2 y Wonka, lo que ya dice mucho sobre el tipo de humor y corazón que tiene la película. La dirige Ben Gregor. El elenco incluye a Andrew Garfield y Claire Foy como los padres, a Nicola Coughlan como la hada Silky, Rebecca Ferguson como la villana Dame Snap y Jessica Gunning como Dame Washalot. La película está basada en los libros de Enid Blyton, una de las series infantiles más vendidas de la historia en el Reino Unido. Tiene exactamente el tipo de equilibrio entre imaginación adulta y maravilla infantil que hace que este tipo de películas funcionen para toda la familia. Número 6. Te van a matar. Una mujer desesperada responde un anuncio de trabajo para ser empleada doméstica en un rascacielos de lujo en Nueva York. El edificio es imponente, los residentes son excéntricos y todo parece demasiado bien para ser verdad, porque lo es. Al poco tiempo empieza a descubrir que esa comunidad tiene décadas de desapariciones sin resolver y que los rumores hablan de un culto satánico que opera desde adentro. Y entonces le dicen sin rodeos: ella es el próximo sacrificio. En la película explican que si habita el edificio debe pagar con su vida para mantener el poder de la comunidad. Lo que sigue mezcla horror visceral, comedia oscura y acción que se compara con Ready or Not y The Raid. La dirige Kirill Sokolov, conocido por su película rusa Why Don't You Just Die, que tiene exactamente ese mismo ADN de violencia exagerada con humor negro. La producción está a cargo de Andy y Barbara Maschietti, los mismos de IT y The Flash. Zazie Beetz encabeza el elenco junto a Patricia Arquette, Mayala, Tom Felton y Heather Graham. El tráiler convirtió a Beetz en una de las protagonistas de acción más comentadas del año, una de las apuestas de horror más interesantes de este primer trimestre. Número 5. Recuerdos de él. Kenna cometió un error que le costó 7 años de su vida. Un accidente de tráfico que mató a su novio Scotty la mandó a prisión, separándola de la hija que apenas tenía unos meses cuando fue detenida. Ahora está libre, de regreso al pueblo donde todo ocurrió, y con un solo objetivo: conocer a Diem, la hija que nunca pudo criar. El problema es que los abuelos de la niña, los padres de Scotty, hacen todo lo posible para mantenerlas separadas. La única persona que le da una oportunidad es Ledger, un exjugador de la NFL que ahora tiene un bar y que tenía una conexión cercana con Scotty. Lo que empieza como una alianza incómoda se convierte en algo mucho más complicado. La película está basada en la novela de Colin Hoover, que vendió más de 6 millones de copias en Estados Unidos y tiene traducción en 45 idiomas. Micah Monroe protagoniza como Kenna, acompañada por Tyreek Withers como Ledger, Rudy Pankow como el fantasma de Scotty, Lauren Graham y Bradley Whitford como los abuelos, y Lainey Wilson en su debut actoral. Emotiva, bien construida y con una premisa que no busca el romance fácil, sino algo mucho más real y doloroso. Para los fans de Colin Hoover es la adaptación que estaban esperando. Número 4. Boda Sangrienta 2. Exactamente donde terminó la primera, ahí arranca esta. Grace sobrevivió a la familia Ledomas, los vio explotar al amanecer todavía con el vestido de novia ensangrentado y pensó que la pesadilla había terminado. Segundos después se despierta esposada a su hermana menor Faith en medio de un campo de golf cubierto de niebla y 4 camionetas negras se acercan a toda velocidad. Las reglas han escalado. Ya no es solo una familia la que la persigue, son 4 familias poderosas que compiten por un trono de control mundial. Y quien mate a Grace se convierte en el líder de todo. El abogado, interpretado por Elijah Wood, le explica las reglas con esa calma que se volvió memeable en el tráiler. Samara Weaving regresa como Grace junto a Catherine Newton como su hermana Faith. El reparto se refuerza con Sarah Michelle Gellar como villana, David Cronenberg, Kevin Durant y Nestor Carbonell.
Regresan los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett con el mismo ADN de caos, humor y violencia que hizo funcionar el original. El tráiler oficial acumuló más de 5 millones de vistas en cuestión de días. Grace ya no está huyendo, ahora viene por todo. Número 3. La novia. Chicago, años 30. Una mujer muere, pero eso no es el final, sino el principio de todo. El monstruo de Frankenstein, interpretado por Christian Bale, convence al excéntrico Dr. Euphronius para traerla de vuelta a la vida. Y funciona. La novia, interpretada por Jessie Buckley, despierta sin recuerdos, sin nombre, sin ninguna noción de lo que fue o de lo que se supone que debe ser ahora. Lo que sigue es una fuga por el Chicago de la era del jazz, con números musicales, persecuciones policiales, violencia y preguntas existenciales que no tienen respuesta fácil. Maggie Gyllenhaal escribe y dirige con una libertad creativa enorme. Mezcla el noir clásico con algo completamente contemporáneo y construye un personaje que se niega a ser definido solo en relación al monstruo que la quiere. El presupuesto ronda los $80 millones y fue filmada íntegramente con cámaras certificadas para IMAX. El reparto incluye también a Penélope Cruz como una misteriosa figura del submundo, a Annette Bening como la científica, y Jake Gyllenhaal en un rol de apoyo, inspirada libremente en la Bride of Frankenstein de 1935, con Maggie Gyllenhaal llevando la historia hacia un territorio completamente propio, atrevida, rara y visualmente extraordinaria. Número 2. Peaky Blinders. El hombre inmortal. 4 años después del final de la serie, Tommy Shelby regresa, no como el hombre que construyó un imperio criminal desde las cenizas de Birmingham después de la Primera Guerra Mundial, sino como alguien completamente roto. Vive solo en una mansión grande y silenciosa, medicándose, sin contacto con su familia, en una especie de purgatorio que él mismo construyó. Entonces llega la noticia: su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan, está dirigiendo a los Peaky Blinders como si fuera 1919. Y se ha metido con un fascista muy peligroso llamado Beckett, interpretado por Tim Roth, que tiene conexiones profundas con el nazismo en plena Segunda Guerra Mundial. Tommy tiene que salir del exilio para salvar a su hijo, y literalmente a su país. El escenario es Birmingham en 1940, con la ciudad siendo bombardeada y la guerra como telón de fondo absoluto. Cillian Murphy retoma el rol que le valió reconocimiento mundial, junto a Rebecca Ferguson como un misterioso nuevo personaje, Stephen Graham, Sophie Rundle y Tim Roth. El guión es del creador original Steven Knight y la dirección está a cargo de Tom Harper. La banda sonora incluye colaboraciones de Nick Cave y Fontaines D.C. 4 años esperando este regreso, por orden de los Peaky Blinders. Número 2. Peaky Blinders. El hombre inmortal. 4 años después del final de la serie, Tommy Shelby regresa, no como el hombre que construyó un imperio criminal desde las cenizas de Birmingham después de la Primera Guerra Mundial, sino como alguien completamente roto. Vive solo en una mansión grande y silenciosa, medicándose, sin contacto con su familia, en una especie de purgatorio que él mismo construyó. Entonces llega la noticia: su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan, está dirigiendo a los Peaky Blinders como si fuera 1919 y se ha metido con un fascista muy peligroso llamado Beckett, interpretado por Tim Roth, que tiene conexiones profundas con el nazismo en plena Segunda Guerra Mundial. Tommy tiene que salir del exilio para salvar a su hijo y literalmente a su país. El escenario es Birmingham en 1940, con la ciudad siendo bombardeada y la guerra como telón de fondo absoluto. Cillian Murphy retoma el rol que le valió reconocimiento mundial, junto a Rebecca Ferguson como un misterioso nuevo personaje, Stephen Graham, Sophie Rundle y Tim Roth. El guión es del creador original Steven Knight y la dirección está a cargo de Tom Harper. La banda sonora incluye colaboraciones de Nick Cave y Fontaines D.C. 4 años esperando este regreso, por orden de los Peaky Blinders. Y con eso completamos el recuento de las 10 películas más importantes de marzo. Un mes que arranca fuerte desde el primer fin de semana y no para hasta el final. Terror en centros comerciales, regresos históricos de franquicias, fantasía familiar,
ciencia ficción en IMAX y una de las películas de culto más esperadas del año. Hay algo para cada tipo de espectador, y eso es exactamente lo que hace que marzo sea uno de los meses más emocionantes de la cartelera. Si te ayudó el video, me gustaría mucho que le dejaras un me gusta y te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.